y cosas relevantes, y vamos a estar conversando como siempre, bueno, como buen día martes, con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, que se está conectando en breve. Pero bueno, lo que vamos a estar conversando con Cristian tiene mucho que ver con, bueno, digamos, hablemos como el desorden que está en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Tenemos la renuncia de Cariola tras enterarnos de los chats, y la verdad es que es interesante esto porque no solo, bueno, hasta ahora hemos tenido la información de Iracy Hasler, del celular de Iracy Hasler, pero va a empezar a salir la información de lo que esté en el de Cariola. Bueno, pero ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor del Mercurio, como todos los martes. Bienvenido, Cristiana, llegó la hora. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Mara? ¿Cómo está José Francisco? Muy bien, muchas gracias. Partamos comentando lo de las esquilas que ha tenido lo de Cariola e Iracy Hasler, Cristian, porque claro, hay esquilas judiciales o penales, hay otras políticas, la renuncia de ella misma como presidenta de la Cámara de Diputados, esta filtración de las conversaciones en un verdadero pelambre hacia el presidente de la República y otras figuras del gobierno. ¿Cómo estás viendo tú la situación en general? Mira, yo encuentro bien decadente todo esto, para ser honesto. Este tema de las filtraciones, de WhatsApp, hace mucho rato que este país está girando en torno a las filtraciones de todo tipo, toda naturaleza de proceso. Este último capítulo de esta Iracy Hasler, la ex alcaldesa, y la diputada Cariola. Pero mira, a mí me gusta poco el comidillo de esta cosa, pero tratando de extraer algunos aspectos que me parezcan más relevantes, yo diría lo siguiente. Primero, es grave que efectivamente se detecte la existencia de potencial o eventual tráfico de influencia, y eso tiene que ser siempre investigado con la justicia de la mejor y de la forma más expedita posible. Segundo, me parece grave las sucesivas filtraciones que provienen desde la Fiscalía, y es que este caso es el de este también provenga desde ahí. No tenemos certezas, no hay que ser muy cuidadoso, pero en casos pasados sí se ha logrado acreditar de que precisamente ha provenido de esa fuente, y me parece complejo, sobre todo en determinados casos. Tercero, también es grave que sean invadidas conversaciones de carácter privado. ¿Dónde ponemos el límite aquí? Es verdad que en otros casos se ha transgredido y se han puesto de manifiesto y se han dado a conocer conversaciones muy privadas. Esta no es la excepción, pero no por eso significa que esté bien. Aquí hay cuestiones que es una conversación entre dos amigas, dos dirigentes políticas. La vida es más dura, la realidad es más cruda de lo que uno pensaría, digamos. Y cuando dos personas están conversando en un supuesto ambiente de confianza y seguridad, bueno, se dicen cosas como esa y bastante peores, seamos francos, digamos. Pero, repito, en sus distintas dimensiones, estas tres aristas del problema, me parece que no son buenas noticias, no son elementos que a uno lo dejen tranquilo. El que haya filtraciones desde la Fiscalía, aparentemente, el que haya cierto tráfico potencial de influencia en favor de empresarios, emprendedores nacionales, extranjeros, chinos o lo que sean, eso no es bueno. Y tampoco es bueno la vulneración de los ambientes de privacidad, como ocurre, por ejemplo, en una conversación entre estas dos distintas comunistas. Oye, Cristian, precisamente en esas aristas yo creo que hay que ir haciendo ciertas
ciertas distinciones, y me gustaría saber tu opinión, porque finalmente, efectivamente, yo creo que todos podemos decir que el hecho que se filtren esta información desde la Fiscalía o tal vez desde los abogados, quién sabe, los involucrados que tienen acceso a la carpeta investigativa, es algo que no iría a pasar en la justicia porque debe mantenerse el resguardo de ciertos elementos de privacidad. Pero ya esa información afuera, desde tu perspectiva, del tratamiento periodístico, porque independiente, una vez que esa información ya está, es un elemento de interés público que tiene una relación de personas que están ejerciendo el poder, hablando precisamente desde el oficialismo a la gestión del propio gobierno al cual pertenecen. Es algo que desde mi punto de vista tiene bastante interés público, y al mismo tiempo preguntarte, no solo este caso en particular, porque si este caso también refleja otro tipo de situaciones que nos hemos enterado, caso Hermosilla y otro, a través de la prensa, la magnitud que tienen, que también son relevantes para la ciudadanía de entender en qué dimensión está un caso que a lo mejor está en tribunales, pero que tiene una relevancia en lo que está ocurriendo para el ejercicio también de la democracia, que es fundamental. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Mira, es que si uno aceptara como principio rector que porque, a ver, toda conversación o muchas conversaciones entre políticos son conversaciones que uno podría calificar de interés público. Desde el momento que quienes son objetos que se están sosteniendo esa conversación son autoridades, tienen, como dices tú, poder conferido por la ciudadanía, etcétera. Pero yo creo que hay que distinguir, es decir, cuando estamos enfrente de una conversación que da indicios de la comisión de un delito, por ejemplo, el tráfico de influencia, o cualquier otro, en este caso no nos circunscribamos únicamente a ese, me parece que, bueno, evidentemente el interés público está más que acreditado, pero el juicio personal que puedan tener dos dirigentes políticos respecto de un tercero, por mucho que sea el presidente, es decir, yo pregunto lo siguiente: ¿quién resiste que su teléfono celular sea desclasificado de esa manera? Un periodista, un abogado, un médico, no sé, pon el sujeto que quieras, y yo creo que nadie resiste ese escrutinio. Nadie lo resiste, porque uno en las conversaciones coloquiales, amistosas e incluso profesionales incurre en juicios, opiniones, calificaciones, que las formula en el entendido de que esa conversación no va a tener publicidad. Ahora, distinto, repito, es que la conversación esté dando cuenta de la concertación entre dos personas para la comisión de un delito, o cómo nos cubrimos unos con otros para que no se conozca un delito que cometimos o que vamos a cometer. Pero repito, ¿quién resiste el escrutinio de que le agarren el teléfono y se lo abran? Entonces esto va más allá, eso es lo que quiero tratar de poner de relieve, esto va más allá de la diputada Cariola y la ex alcaldesa Hasler. Esto, a mi juicio, daña y lesiona un aspecto esencial también de la vida democrática, esto que es el respeto de ciertas garantías y de ciertas libertades individuales, como es la privacidad en la conversación de las personas. A mí eso me parece complejo, difícil de soslayar. No digo que sea el único aspecto, repito, y en esa conversación hay indicios, o en algunas de esas conversaciones hay indicios de tráfico de influencias, de corrupción, en fin, de lo que fuera. Bueno, esas conversaciones tienen que conocer la luz pública, esas conversaciones tienen que ser objeto de seguimiento por parte del persecutor, de la Fiscalía y de los tribunales. Eso no tengo la menor de las dudas. Que no se interprete lo que estoy diciendo como una manera de tender un manto de opacidad respecto de conductas irregulares. Y en ese sentido, Cristian, porque una arista es lo que pasa en la investigación y la filtración, pero otra es la decisión del medio de publicar
este tipo de cosas, y tú que, bueno, trabajas en un medio y conoces el flujo de esta información, ¿cómo se deciden este tipo de cosas? ¿Y dónde está la línea respecto ya a la línea editorial, respecto a qué cosa publicar o no publicar? Que obviamente cuando uno dice es de interés público, no, es como una bolsa de gato, porque vaya que a todos nos interesa que el cagüín como de la presidenta de la Cámara de Diputados con el presidente de la República, ¿verdad? Pero claro, quizás en el marco de una convención privada uno puede discutirlo, pero ¿cómo se produce ese discernimiento en los medios también? A nosotros nos llega muchísima información en estado bruto, vamos a ver, es decir, mucho más de lo que publicamos. Por lo tanto, este es un ejercicio al que el periodismo profesional, y el que uno ejerce desde los medios tradicionales o clásicos, estamos sujetos y sometidos permanentemente. Esto pasa no solo en temas políticos, sino que también en temas de deportes, de espectáculos, en fin, donde el área o la sección donde ustedes quisieran situarnos o situar la hipótesis de trabajo, se encuentran o nos encontramos con situaciones que enfrentan esa colisión de derechos, finalmente, o de este dilema que tú planteas, José Francisco. Y por tanto, cada caso se analiza en su mérito. Hay ciertas reglas generales, como las que he planteado en la intervención anterior. Si estamos frente a indicios ciertos de que se está cometiendo o encubriendo un delito, ahí no tenemos ninguna duda. Después, claro, estas conversaciones de naturaleza o de alcance político, bueno, pero hay que verlas también en su contexto, en qué contexto está dada la conversación, que son elementos que, por ejemplo, en este caso no los conocemos, porque en este caso nosotros conocemos, no sé, una parte de la conversación. ¿Qué viene antes y qué ocurre después de esa parte que se ha conocido? Al menos hasta ahora no se ha tenido a la vista. Entonces también en qué parte o qué cantidad de información estamos conociendo para poder formarnos una impresión más cabal de lo que tenemos de enfrente. Pero contestando directamente a la pregunta, nosotros hay muchas veces que dejamos pasar cosas que tienen incluso carácter verosímil, porque nos parece que van más allá, ¿cierto?, de lo que en estricto rigor corresponde, ¿cierto?, trasladar hasta la opinión pública, a la ciudadanía. O bien no tenemos el contexto adecuado, o no tenemos claridad sobre la verosimilitud. Bueno, eso nos pasa mucho. Sí, claro. Hay cosas que revisten todo el aspecto de ser ciertas, pero no tenemos los chequeos suficientes y por tanto nos inhibimos, ¿cierto?, a la hora de publicar, cosa que no ocurre, y aquí viene una diferencia que yo la enseño en mis clases con mis alumnos, con las redes sociales. Una de las cosas que la gente, la ciudadanía, la opinión pública puede saber es que en los medios nosotros hacemos una evaluación, un chequeo y un contrachequeo de la información que recibimos, y aún así nos podemos equivocar y nos equivocamos. Pero las redes sociales no filtran, no hay editores, no hay un director responsable, y por tanto aquí la pulsión de un usuario de red social se ve reflejada inmediata y automáticamente en el ciberespacio, y eso adquiere cierta carta de verosimilitud, ¿cierto? Y así es como muchas veces los propios medios, para qué decir la opinión pública, nos comemos estos sapos y pensamos que estamos frente a informaciones veraces cuando no lo son. Así es. Bueno, es muy interesante estar conversando sobre la labor de la prensa también en este tipo de situaciones. Bueno, y para eso mejor tener a Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Pero, Cristian, volvamos a la lista como política de este mismo tema. No te voy a sacar del tema, pero sí vamos a salir del efecto cagüín, como decía José Francisco. Y analizar un poco la situación
que se está viviendo a raíz de la renuncia de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados, entendiendo que estamos en un año electoral, este momento, sobre todo viendo lo que está pasando con la no candidatura presidencial del Frente Amplio, porque no aparece ningún rostro que vaya a representar al actual gobierno desde su presidencia, por decirlo de esa forma. Al mismo tiempo, lo que podría venirse con el Partido Comunista, el oficialismo y las consecuencias que va a tener en la hora política de esta renuncia de Carol Cariola, que también va a pegar a la oposición. A ver, yo creo que el proceso de primaria en el oficialismo se va a ir decantando en las próximas semanas. Hay algunos aspectos que son llamativos, por ejemplo, la dilación con que el Partido Socialista va a tomar su decisión. Han anunciado 2 semanas. Eso va a dejar digo, ese proceso bastante cerca de la fecha en que se cierra la inscripción de las primarias a fines del mes de abril. Por otro lado, creo que el Frente Amplio, por más vueltas que se dé, va a tener una candidata para la primaria. Aparentemente han insistido mucho en la interna por Bodanovich está muy cerrado. El otro que cerró la puerta también habría sido Gonzalo Winter. Pero el Frente Amplio no puede no tener un nombre para llegar a esa contienda. Se habla de la presidenta del partido, de Constanza Martínez. Es probable, como dices tú, Mara, que no sea un nombre muy competitivo, pero no pueden no tenerlo. Y lo otro es el Partido Comunista, creo que sí, y en esto yo me inclino por la opinión de un analista, de Max Colodro, que decía en una columna, me pareció haberle visto el fin de semana. Y claro, este episodio Cariola-Hasler sitúa los problemas de corrupción o de irregularidades, como queramos llamarle, en el seno del Partido Comunista, que hasta ahora habían sido los catones en esta materia, porque aquí los problemas habían corrido de cuenta del Frente Amplio, del socialismo democrático en estas materias, de la derecha, ¿cierto? Pero ellos parecían una suerte de vírgenes, y resulta que, bueno, como se ve en todas partes se cuecenaba, hay una investigación pendiente, ya veremos qué dictamina la justicia, pero por lo menos están enredados, ¿cierto?, en un conflicto de tráfico de influencias o de aparente tráfico de influencias que naturalmente daña la reputación del partido. Pero dicho eso, el PC va a tener un candidato, lo más probable es que sea la actual ministra del Trabajo, Janet Jara. Creo yo que es un rostro amable del Partido Comunista, viene saliendo de haber logrado la reforma previsional, no sé si eso le va a pesar o le va a sumar en ese mundo, digamos, pero no es, quiero decir, no es Daniel Jadwe con toda la resistencia, antipatía que genera y el rechazo que genera su nombre. Entonces, creo que, bueno, va a haber, como digo, primaria ahí, va a haber candidata comunista, bueno, y otro cuento es lo que pasa ya en la derecha y cómo eso va a impactar o no va a impactar, eso podría ser tema de otro programa probablemente, pero creo que este tema del Frente Amplio en la sesión de semana, que está hablando de un nuevo referente, un nuevo conglomerado, me parece que no hay tiempo para eso en este instante. Y por lo tanto, lo que se les va a preguntar va a ser, bueno, ¿quién es el candidato de ustedes? ¿Con quiénes van a la primaria? Y de ahí emergerá un solo nombre que es el que los va a tener que representar a todos, y ahí podremos hacer otro análisis de una vez que emerja ese candidato o candidata, por favor. Y ahí, Cristian, en la oposición, el escenario todavía sigue muy, muy revuelto. ¿Te parece que de las 3 candidaturas que hoy día están mejor posicionadas son las únicas que van a surgir, o te parece que van a levantarse finalmente algunas que han sonado? Hay tantos incentivos para levantar candidaturas como por deporte, que uno no podría descartar que aparezcan otros que, si bien
no son del corazón del sector de la centro de la derecha, pero están en las periferias, digamos, están ahí y podrían también, con este sistema de votos que se pagan y con una serie de otros incentivos perversos, terminen, las pymes políticas, como le llaman. Claro, que terminen dando un paso adelante y queriendo competir, digamos. Pero, a ver, por tanto, no hay que descartar que eso acontezca y que en la papeleta aparezcan nombres que hoy día no estamos considerando en el análisis. Pero con carácter competitivo, a mí me parece que no hay mucho espacio más en la derecha que para estos tres nombres que se están viendo. Y que incluso es probable que este escenario actual decante y puedan quedar menos que tres por el solo curso de los acontecimientos, no por primarias, ¿cierto? Sino que porque algunos se vayan desinflando, otros que van, no sé, creciendo, dejen de crecer. Yo creo que aquí nada está escrito en piedra. No sé, yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa si, esto es hipotético, pero qué pasa si José Antonio Kast, que ha dicho hasta el cansancio que va a la primera vuelta de todas maneras, en 4 meses más está en un tercer lugar lejos del segundo? Esa decisión tan resuelta se va a mantener, no sé, yo tendría mis dudas, al menos teóricas. ¿Qué pasa si resulta que Johannes Kaiser no solo deja de crecer, sino que es superado por José Antonio Kast? ¿Se va a exponer Kaiser a una primera vuelta que a lo mejor ni siquiera logra pasar y va a quedar en la por decir así, en la orfandad de no quedarse ni con una diputación siquiera, teniendo opciones hoy, por ejemplo, de ser un candidato competitivo al Senado? Entonces yo creo que está un poquitito, ahora sí llega a ocurrir, ¿cierto? Si a Evelyn Matei alguno de estos dos la llega a superar en las encuestas en el mismo periodo de tiempo que estamos analizando. Es probable que la candidatura menos posible que se baje es la de ella, ¿cierto? Porque ese mundo no tiene otro candidato que sea ella, y creo que levantar un nombre es muy difícil. Pero la derecha más dura tiene 2 nombres. Entonces ahí uno puede pensar en que dependiendo de cómo se muevan esos números pudiera pasar algo. Pero también puede ocurrir que si siguen en esta contienda muy estrecha, ninguno de los dos quiera bajarse y vayamos a la primera vuelta con 3 candidatos de derecha, un candidato del mundo del oficialismo y algunos candidatos que están más allá o fuera del sistema, tipo Artés, por ejemplo. Claro. Entonces está demasiado dinámico esto. Estamos a marzo recién. Siempre dijimos que marzo iba a ser como el mes importante, pero yo creo que nunca pensamos que fuera tan dinámico. Es decir, todavía queda una carrera larga. Es decir, las elecciones son el 16 de noviembre, si mal no recuerdo, y estamos a 18 de marzo. Es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Quedan 8 meses. En política es un tiempo larguísimo. Así es. Bueno, va a ser un escenario que vamos a estar observando y claro, se vuelve cuesta arriba para la oposición si efectivamente es 3 contra 1 en primera vuelta. Un solo detalle, y es decirle a la gente que es normal también, y eso hay que entenderlo, que a medida que tú te vas acercando a la recta final, el proceso se va estrechando para todos y que las holguras que tenía uno o una van dejando de ser tales porque empiezan a aparecer más nombres en el ruedo. Entonces no es lo mismo hacer esta medición en septiembre del año pasado que hacerla hoy día, y no va a ser lo mismo hacerla en agosto de este año o en septiembre de este año que hacerla hoy día. Y eso vale para el oficialismo como vale también para lo que es actualmente la oposición en un sentido amplio. El apoyo, por ejemplo, a Carolina Toá, en este minuto, ahí está, ¿cierto? Pero si llega a haber primaria, gana la primaria,
los números de Carolina Toa, se van a modificar al alza de manera importante. Y acordémonos que hace no tanto, un mes atrás, Carolina Toa prácticamente no marcaba nada en las encuestas. 2-3 puntos. Así es. Bueno, tenemos mucho que ver, como bien dices tú, el tiempo va marcando distintas tendencias, las cosas van cambiando a medida que pasan los días, pero bueno, vamos a seguir conversando todas las semanas contigo, Cristian, porque esto se va a venir muy interesante. Agradecer a Cristian Pizarro, editor de estoy pegada con el año pasado, editor del Mercurio. Gracias por haber estado con nosotros, Cristian. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Un abrazo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.